Bien. Bien. ¿Qué hora es? Así comienzan mis clases, ¿no? Algo, doctor. ¿Estamos en punto o no? Ahora estamos con algunos minutos más mejor, ¿no? Ya van a ver. Bien, iniciamos nuestra última actividad del capítulo llamado Introducción a la Farmacología, que han visto que tiene diferentes partes. Y vamos a terminar con algo que habíamos expresado el primer día, que hoy todo en medicina se basa en evidencias. O sea, el comercio y las cosas te meten todo, ¿no? Hasta te hacen elegir un presidente. Uno se ha notado eso también. Todo tiene que ver con qué se dice, cómo se dice y cómo se arma el marketing. Y de hecho ya hemos expresado que en el futuro también tendremos que aprender a trabajar en la medicina contra el marketing, porque nuestro pueblo sigue siendo pueblo enfermo, nuestros servicios de salud siguen siendo el desastre, pero siempre aparece que está nomás bien. Pero si uno se va a la esquina, quiere decir alguito más allá de nuestras fronteras, se encuentra con que tal característica es falsa, no es cierto. Y bueno, si no sabes la verdad, ¿cómo haces para poder llegar a la verdad si no sabes cuál es? Y por eso se habla de medicina basada en evidencias. Al nacer la medicina basada en evidencias, también nace la farmacología basada en evidencias. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a comenzar viendo para terminar este capítulo con la parte de las leyes. En este país hemos creado leyes, hemos peleado contra nuestras leyes. La huelga más larga que ha tenido este país ha sido de 52 días y ha sido hecho por los médicos, porque nos querían hacer que trabajemos 8 horas como si fuéramos obreros, cuando un elemento principal del médico en el mundo es que el médico tiene que estar actualizado, y para estar actualizado tiene que estudiar de nuevo. Por lo tanto, nunca van a dejar de estudiar, lamentablemente. Pero si eres bartender, si eres lo que sea de profesión, para no hablar mal de una profesión, cuando digo, ya me van a ir a acusar a la facultad de no sé qué, está hablando mal de usted. Entonces, nosotros hacemos lo que corresponde a la medicina basada en evidencias, y para estar en eso, ya vamos a ver cuántos artículos se escriben por año en medicina. Y no lo he hecho porque no tiene demasiado sentido para ver cuántos artículos se escriben los de salud, por ejemplo, odontólogos, bioquímicos, psicólogos. Bien, pasamos. Yo me inscribí a la Facultad de Psicología también, cuando ya era médico, ¿no? Para ubicarme, dice. Y no nos aceptaron por diferentes circunstancias. Farmacoterapia ahora, farmacología basada en evidencias, farmacoterapia basada en evidencias. Como habrán visto, todas nuestras diapositivas son conceptos, porque lo que yo hago es preparar para mis estudiantes de prácticas el elemento fundamental para que haga los mapas conceptuales. ¿Sí? Así de fácil. Por lo tanto, les ayudamos. Por si tienen que sacar del libro, están en serios problemas. Y de hecho, estos capítulos no están en el libro. Entonces, el empleo consciente, explícito y juicioso de las mejores y actuales evidencias científicas en la toma de decisiones terapéuticas en el cuidado de un paciente, terapéutica individual. ¿Quién es la estructura que maneja y inventa, aunque como digo, ya
la medicina basada en evidencias ya existía. Esta existencia la atrae a una universidad que hemos tenido el gusto de conocer, es la Universidad de McMaster. Y esta universidad empieza un movimiento de defensa dentro de la enseñanza y la práctica de la medicina. Y empieza a decir algo que ya lo sabíamos, pero era difícil contrarrestar. Y era que nuestros profesores estaban enseñando cosas que eran su experiencia anecdótica personal y no algo que realmente era la verdad. Y para eso teníamos que organizarnos, y lo hace en los médicos en el mundo, la Universidad de McMaster, y empieza la llamada evidencia basada en la medicina. Una vez entendido esto, ¿qué es el concepto de la evidencia basada en la medicina? Ha constituido en los últimos años en la herramienta más útil que existe para ayudarle al médico a hacer frente a múltiples y variadas decisiones que nos hacían tomar y que se veía obligado a hacerlo por la propaganda diariamente junto al paciente. Aparecida la medicina basada en evidencias, empieza a demostrarse que es tan grande el crecimiento, escribimos tanto, producimos tanto intelectualmente los médicos, por eso somos la profesión que somos, y estamos hablando de datos, como les he dicho, de el comienzo de los 2000, ¿sí? Y ya estamos en el 25, así es que imagínense lo que sucede. Artículos nuevos por día, 3.000 artículos nuevos por día se escriben en medicina. Artículos que están publicados. El Medline es el sistema de publicación de la parte, 1.000 artículos día. ¿Alguno de ustedes podría leer 1.000 artículos día? No tenemos ni por si acaso el tiempo. Y querían que trabajemos 8 horas cuando la ley dice que deberíamos trabajar 6, ¿no? Nunca entendí por qué Don Evo me llamó a ser senador, primer senador por su partido, cuando fuimos los que nos tocó dirigir la famosa huelga de los 52 días y hicimos llorar, y me llamó y me dijo: doctor, tiene que decir que ha sido empate técnico. Verán que también hubo una actividad que se fue llamar a este país a que hagamos una votación previa, ¿no se acuerdan? Y también terminamos con empate técnico, porque se perdió por 1%, y es 0 y tantos %. Entonces, de todos estos artículos, los que se revisan, los que sirven, los que se trabajan, son 46 artículos de medicina, referidos a diferentes temas. Por lo tanto, existen diferentes etapas para poder decir que eso que se está diciendo es verdadero. El más hermoso trial, quiere decir una investigación realizada en el mundo, es el trial respecto a la diabetes, y se estudian en forma conjunta en el mundo 6 millones de personas para sacar una conclusión: que el azúcar producida, blanqueada a través del azufre, es la productora de la diabetes. Entonces, la destructora del páncreas, y así sucesivamente. A pesar de haber sido hecha en 6 millones de personas, se supone que tiene que ser una verdad. No es que yo he tenido un casito y presento mi casito y así va a salir el resultado. No, 6 millones de personas en el mundo. En ese momento se empieza a decir, hay que tener cuidado. Lo que uno cree que es verdad, cuando se dan los números a nivel mundial, deja de ser verdad. Porque también tenemos diferentes tipos de razas de seres humanos, ¿o no? ¿Sí? Los amarillos, los morenitos, los cobrizoamericanos, que somos nosotros, y
los blanquitos, blanquitos que tienen hasta su no sé qué lugarcito blanquito, ¿no ve? Y que el papá del presidente actual decía, en los tiempos en que estábamos, decía los blanquitos. Por algún motivo, no sé, ni siquiera iban a la piscina y se ponían al sol. Ver su paciente o su presentación es lo primero que se tiene que estudiar. Elaborar las preguntas que tienes que hacer para que esto parezca ser verdad. En otras palabras, comenzamos, cuando hacíamos el trabajo de la sociedad científica, teníamos que comenzar por una hipótesis. ¿Qué es lo que quieres demostrar? Y obviamente, ¿qué es lo que quieres demostrar? Es la primera pregunta. Ayer veíamos cuando hacíamos los exámenes, ¿cómo diablos se preguntan? Y ustedes preguntan sin preguntar y creen que tu compañero va a dar la respuesta. Y esta es para buscar la mejor evidencia para responder a esta pregunta con la mejor evidencia. ¿Cuál es la mejor evidencia? No es tan fácil. Y por lo tanto, todo el tiempo tenemos que ir evaluando las evidencias para saber si es cierto lo que nosotros creemos que habíamos planteado como una verdad, que era la hipótesis. Se aplica la evidencia y en el tiempo... ¡Ah! Si quieres. Se aplica la evidencia y con el tiempo se monitorea el cambio. Y así de real, 6 millones de personas y se decía que eso era cierto. Sí es cierto. ¿Ustedes quieren saber con qué hoy día se produce el azúcar para blanquearse? Y ya no estamos recibiendo, no estamos utilizando todo el azúcar blanca, ¿no? Hoy día hay el azúcar moreno. Es para hacer más o menos alegoría a nosotros, ¿no? Dulcecitos y morenos son, ¿o no? Entonces, a pesar de semejante cantidad, semejante todo, sí se demostró que era una parte de la verdad, porque no siempre todo es verdad. Y hoy día, ¿saben con qué se fabrica? Con dióxido de cloro. Para el COVID hemos utilizado, ¿no? De hecho, lo hemos preconizado. El profesor de farmacología de la Universidad Mayor de San Simón, primer senador. En el Senado era el único médico que había. Y no se me ha muerto un solo parlamentario. Yo he usado dióxido de cloro. Sigo usando para muchas cosas. Ayer me encontraba con nuestro más famoso epidemiólogo y ella me decía, doctor, sí, compañero Charanguito, porque le decimos Charanguito. Ya estamos viejos. Yo, hijito, de viejo no tengo nada, de antiguo tengo. Porque está viejo tu corazón, está viejo muchas cosas, pero si esto sigue funcionando y sirve, no está viejo. ¿O será que está viejo? Entonces, nos daremos cuenta que es importante que vayamos viendo que todo en esta vida cambia. Aparece un problema, se tiene una duda, se tiene una pregunta y se comienza con transformar eso que tenemos como duda o como pregunta. ¡Ah! Nos va a tener oídos. ¿Qué es? Creo que es la conexión de allá, porque aquí está bien, pero no sé cómo está. No, bueno. Listo. Bien. Tenemos que, por lo tanto, hacer una transformación del problema, de la pregunta o de la duda que tenemos para hacer la contestación correspondiente. Hacemos una búsqueda sistémica, lo que aprendemos en la sociedad científica, a encontrar y seleccionar y obtener la mejor información posible. La analizamos críticamente y luego hacemos la evaluación. ¿Qué es la evaluación? El trabajo de investigación. Una vez que hemos hecho la evaluación, otra vez vamos a ver que
Toda investigación produce otra nueva pregunta y así es el círculo en la realidad llamado círculo científico. Y para eso existen pasos. El primer paso, convertir la necesidad de la información en una pregunta y una respuesta. Es todo un arte, es algo fundamental. Cuando calificamos trabajos de investigación, lo primero que nos fijamos es, ¿realmente está bien hecha la primera pregunta? Porque si la primera pregunta está mal, no sirve. El trabajo saldrá totalmente sesgado, totalmente problematizado. Y pueden surgir varias preguntas, varios interrogantes respecto a casos clínicos. No es una cosita un caso clínico, tiene un montón de elementos. Y una vez que está elegida, se debe formular. Hay que reducir los términos para que sean claros y precisos. Todo un trabajo importantísimo para los que alguna vez han hecho ciencia. Está compuesta por 4 elementos. El paciente o el problema, la P, la intervención, la comparación y el resultado. En inglés, el output. Y por lo tanto, se llama compuesta por 4 elementos que son el PI. La pregunta clínica siempre nos permitirá diseñar una estrategia de búsqueda eficiente. Por lo tanto, de la corrección que hagamos de cada pregunta dependerá la verdadera realidad de si estamos investigando bien o mal. Equivocada la primera pregunta, mal todo el trabajo de investigación, que a veces lleva 10 años. De hecho, ¿cuántos fármacos se han producido que han sido retirados del mercado? Ya les hemos mostrado. ¿Cuánta plata significa eso? ¿Cuánto significa en gasto de tiempo, de energía y demás? Increíble por simplemente ese elemento. Las preguntas tienen también partes. Y cada parte tendrá que agarrar y ser estudiada. Por ejemplo, en adultos con enfermedad coronaria, hoy por hoy todavía sigue siendo la enfermedad coronaria una de las causas de más altas mortalidad, aunque también va siendo el cáncer el que va empieza a llevar la delantera. La pregunta, ¿cómo se reduce la mortalidad? ¿Cómo se produce la mortalidad? ¿Qué verdaderamente mata cuando el paciente tiene problema coronario? Y entonces aquí empezamos a ver cómo intervenimos y se añade lo que se llama el IECA. El IECA también es una forma de agarrar y hacer el trabajo de evidencias, obviamente. Y terminamos diciendo, la mortalidad, esta mortalidad, en vez de ser mortalidad, no es realmente morbilidad, y el concepto de mortalidad y el concepto de morbilidad no son lo mismo, ni por si acaso. Como ya hemos dicho que puta y prostituta no son lo mismo, o serán lo mismo. Bueno, al final hacen lo mismo, pero no sé si serán lo mismo, entre comillas. Ayer hemos checado todo el Google, hemos checado todo inteligencia artificial, Gemini, todo han checado con esos términos. Para ser satisfactoriamente contestada una pregunta debe enfocarse y articularse con 4 partes de su anatomía. El primero se trata del paciente o el problema. El segundo, la intervención o la exposición. El tercero, la comparación o la intervención o la exposición. Y el último, los resultados clínicos de interés que se tienen. ¿Con qué examen de laboratorio? ¿Con qué examen de gabinete? ¿Con qué voy a demostrar eso que había pensado que era el problema? Porque si no no puedo demostrar la inmortalidad del cangrejo viendo sapos, ¿no ve? Aunque los dos estén metidos en el mismo lugar, entre comillas. Entonces, todo tiene que tener una coherencia extraordinaria. Por eso, medicina basada en evidencias, lo primero que hacíamos como sociedad científica era que aprendas medicina basada en evidencias. Porque si no, ¿cómo haces ciencia?
No hay forma de hacer ciencia. El segundo paso, buscar las mejores evidencias para contestar esa pregunta. Y para ello hay una estrategia. Desde que apareció la computación, ya se nos hizo fácil investigar. Desde que apareció el CIMAP Tools de la NASA, se hizo fácil hacer mapas conceptuales. Por eso cuando critican que, ¿por qué los haces hacer en CIMAP? ¿Por qué no los haces hacer escribiendo? Quiere decir que eso que dice eso, en su pluma había hecho un mapa conceptual, porque no tiene idea lo que es hacerlo a mano, ¿no ven? Claro, pero dice que es que te pueden hacer fraude. A mano nadie puede hacer fraude. Ya pues, hay que entender en esta vida que el tiempo es lo más importante en el recurso más caro del mundo. Cuando se busca la estrategia, no deberíamos tardar más de 15 minutos y a veces ni un minuto. Esto con esto. Si tengo que demostrar la inmortalidad del cangrejo, tengo que ir a buscar cangrejos. No voy a buscar perros. Así de fácil. Pero ¿cómo se demuestra que son inmortales? ¿De cómo sé que ese cangrejo ha nacido ayer y va a vivir por toda su vida? Años de miles de años y no se va a morir. No. ¿Cómo? No sé. Ahí está el problema. Y para eso se tiene que utilizar los llamados metabuscadores. Los metabuscadores son los que se hacen a tiempo, a largo plazo, en otras palabras, que están basados en revisiones sistemáticas, en informes de agencias de evaluación que existen en el ámbito médico, increíble cantidad, y en publicaciones llamadas secundarias. Para esto, la búsqueda rápida, lo más eficiente es realizarla en resúmenes basados en evidencias producidos por otros. A esto se llaman trials de investigación, quiere decir, nos juntamos, vemos todos y estudiamos lo que otros han estudiado y lo validamos o no lo validamos. Si no sirve, quiere decir, no está validado, afuera. Y reunimos todas esas investigaciones. Eso se hizo en la demostración del más grande trial de investigación que fue sobre la diabetes y el azúcar. Buscando evidencias, ¿cómo se hace? Uno, ver si la base de datos es correcta, porque si no es correcta, no sirve. Los tesauros especializados, uno de ellos, el NESH, el DECE, y así sucesivamente, hay cientos de estos. Aquí tienen varios ejemplos, los podrán ver. El uso de comodines, ¿qué es el comodín? Una ayuda en informática. El comodín, ¿sí? Sirve para todo, quiere decir. Eso, ¿no ve? Sirve para caspa, nostalgia y mal de amor. Ah, qué bien, este es un comodín. ¿Cómo lo hace? No sé, pero es un comodín. Por eso cuando juegas loba, entonces aparece el comodín. Quiere decir, sirve de cualquiera de las cartas. Eso es comodín. Este comodín, entre comillas, este comodín trabaja también con los llamados operadores booleanos o booleanos, en la realidad en buen español, porque esto es obviamente salido del inglés. Y de hecho ayer en las prácticas y toda la semana, eso hemos visto, los booleanos, ¿no? Cómo se trabaja, cómo se busca investigación. Porque si quieres aprender farmacología y quieres saber, tienes que ir a buscar investigación. No todo lo que dice el libro, no todo lo que te decimos hoy día en clases es verdad y es algo que tienes que aprender. Y para eso necesitamos los booleanos. Artículos que sean relacionados, aunque no sean de lo mismo, pero que estén relacionados, y especificar los límites de las revisiones, que son normalmente sistemáticas, que son buenas revisiones. El tercer paso, evaluar en forma crítica la validez, la evidencia y el impacto y la aplicabilidad de lo que vamos a hacer. Si hacemos un trabajo de investigación que no va a cambiar nada, ¿para qué lo hacemos? ¿Sí? Si no es aplicable, ¿para qué lo hacemos? En este momento empezamos a ver que la ciencia necesita la evidencia para poder hacer algo que sirva aplicablemente. El agua pasa por la boca y pasa hacia el estómago. Investigamos. ¿Sí se puede investigar eso o no?
Sí, ¿y para qué sirve? Que es una obviedad, no va a pasar de aquí para otro lado, no pasa de ahí para otro lado. No va retro, ¿no ve? Bueno, lo usan los retro, ¿no? Pero no es lo correcto. Bueno, entre comillas, ¿no? Sobre gustos nadie ha escrito, lamentablemente, y colores. Un estudio es válido si el modo en que ha sido diseñado y realizado hace que los resultados no estén sesgados. Lo más importante en una investigación, en una evidencia, es que no estén los datos sesgados. Es decir, que la verdad sea verdaderamente verdadera y que sea eficaz en la parte clínica para la medicina basada en la parte farmacológica, en la parte terapéutica para la medicina o la terapéutica basada en evidencias. Habíamos visto Critical Appraisal Skills en programas en español. ¿Se acuerdan del C que habíamos dicho? La abreviación, porque bueno, los gringos me parece muy interesante, muy bueno, algunas cosas tienen buenas, hacer abreviaciones. Solo que el número de abreviaciones se está volviendo tan grande que nos hemos empezado a asustar de que cuando preguntamos abreviaciones en los exámenes, es las preguntas que menos se responden. Por lo tanto, el día que yo les digo a mis estudiantes, a que se sacan 0 en el examen de 25 preguntas que le voy a hacer. No, dicen, y nunca han sacado más de 0. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Con algunas cositas que uno sabe. Programas de lectura, verán, el ASPE, crítica. Y también lo que quieran saber respecto a esto, lo tienen acá. Esto obviamente va a ser entregado a ustedes. De hecho, ya les has dado, ¿no? ¿No les has pasado ya las grabaciones de...? Sí, ¿no ve? Si los míos han podido hacer sus mapas para ahora, entonces quiere decir que ya les habéis pasado. Bien. Bien. Esto, entran ustedes a esta organización que es una de las redes más importantes y más grandes en el mundo sobre la medicina basada en evidencias. Este cuadro es fundamental. Evidencia, grados de evidencia, la 1A, 1B, 2A, 2B, 3 y 4. Generalmente existe una pregunta de este cuadro, generalmente, y aquí está la evidencia obtenida en metaanálisis, la evidencia obtenida en estudios aleatorios y controlados, la evidencia en estudios bien diseñados y sin randomización, en estudios bien diseñados y casi experimentales, en evidencia en estudios diseñados no experimentales y evidencias en los comités de expertos. Se reúne un grupo de expertos y esto es cierto. Cuando se hace la investigación resulta que es falso, aunque eran expertos a nivel mundial. Entonces, todos estos pasos son algo fundamental para realizar los trabajos de investigación. Este cuadro ya ha salido en las primeras diapositivas. Lo estamos simplemente mostrando para demostrar cómo hacemos la evidencia. Los niveles de evidencia médica, metaanálisis, pruebas controladas, y al menos en un estudio aleatorio controlado, esta es una evidencia llamada A. Este trabajo de investigación es A, quiere decir confía. La evidencia es 2, la A, B como evidencias, al menos un estudio controlado, pero no está randomizado, al menos un estudio, pero con diseños de experimentación bien diseñados y aunque sean de cualquier tipo. Y por último, el estudio descrito no experimental, y se le llama evidencia moderada porque es B. Si hablamos de la cuarta, reportes de los comités de expertos, opiniones, experiencias clínicas de autoridades respetadas, entre comillas, es evidencia C. Quiere decir, sí serán respetados, sí serán todo, pero no son dioses. Porque en ese caso nos equivocamos todos, ¿no? Entonces, por eso, el se ha hecho realmente en forma sólida, va a ser evidencia A. ¿En qué debemos confiar? Obviamente en las evidencias A. En toda evidencia A, imposible demostrar ciertas cosas. De hecho, ¿cómo actúa el músculo en la parte de los sarcómeros?
Yo puedo decir todo, puedo creer todo, como por ejemplo la teoría de la relatividad, que ahí son lo más famoso a Einstein. ¿Será cierto? Bueno, parece por todo lo que pasa que parece que es cierto, pero ¿se podrá demostrar? Imagínense, es relativo que yo existo en otra dimensión hace 5.000 años. ¿Se podrá demostrar? Bien difícil, ¿no? Bien, para estimar la evidencia es fácil si se ha hecho antes, primero. Si has hecho algún trabajito de investigación, recién puedes entrar a la sociedad científica. No debería ser así. Claro, cuando lo hemos propuesto ya, doctor, amato picho, ¿qué he dicho? ¿No qué? Amato picho, ¿no toques? No, en buen quechua es no jodas. Revista Medicina Basada en Evidencias, revistas de los colegios médicos americanos, que son las bases de los datos Cochrane, que es otra base de datos importantísima, que aquí está la dirección, el HTML, y aquí tenemos todo lo que corresponde a la apreciación que se tiene que hacer, siempre en forma crítica, y para eso tenemos club de publicaciones. ¿Cómo nace de inicio la sociedad científica? Eso. Nos juntaremos entre los que creemos que vamos a poder hacer ciencia o necesitamos la evidencia, que significa ciencia, nos juntaremos y haremos un club. Sí, ese club se llama Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Así de fácil. No es ninguna otra cosa rara. Y el cuarto paso es la aplicación de un artículo que depende de qué posibilidad tenemos de utilizar los resultados en particular para extrapolarlos a otros preguntas que podrían servir las respuestas y predecir qué impacto se va a producir. Si no tiene impacto, si no es utilitario, no sirve. Y trabajo que no se publica, no se ha hecho. Así de sincero. ¿Sí? Bien. Para eso el NLT, el número necesario para tratar los pacientes, porque si hemos hecho una investigación en una persona, no sé si sirve o no sirve. Pero en 6 millones de personas sirvió, pero no había estado 100% verdadero. Habían habido otros elementos. Y así el número necesario es este, que quiere decir que tiene que haber una frecuencia, tiene que haber una realidad en la cual muestre la evidencia. ¿Cuántas veces tengo que estudiar a los cangrejos para saber si son inmortales? No sabemos. ¿Cuántos pacientes se tienen que estudiar para saber qué es lo que pasa verdaderamente con los cromosomas a través del cromosoma X, para saber X cosa respecto seguramente a la mujer, porque tiene además doble X, ¿no ves la mujer? Por algún motivo, ¿no? Doble X. ¿Sí? Y X es una marca, ¿no? ¿O no? Cuando tenían que ir a, no sé, matar a no sé cuántos y a los primeros hijos y porque querían encontrarlo a Jesús, ponían una X en sus puertas, ¿no ve? Doble X le han puesto. Y eso quiere decir que es o muy importante o muy malo, ¿o no? Y a veces es realidad de cualquier lado que lo vean. O es muy, muy, muy importante, y de hecho, ¿no? Una mujer puede hacer 1000 cosas a la vez, pero un hombre, y no estamos jugando porque ya lo he dicho, está mascando chicle y se ha dicho, la mayor parte de accidentes en Estados Unidos son de los varones que mascan chicle. Quiere decir, no pueden hacer 2 cosas a la vez. Manejar y mascar chicles. En cambio, la mujer, todo puede hacer a la vez. En la medicina basada en evidencias, considera el ensayo clínico aleatorio como un estándar de lo que se llama eficacia. Y cuando se empieza a estudiar las intervenciones médicas, se hacen las recomendaciones y siempre que se pueda, se pueden hacer opciones diagnósticas o terapéuticas para demostrar la eficacia que se tiene. Lo más importante es que tenga una relevancia clínica, se pueda utilizar en algo, y esto va más allá simplemente de los cálculos aritméticos. El chi cuadrado, X y Z para la parte de investigación y dar un juicio clínico.
La relevancia depende de la magnitud y de la diferencia, la gravedad del problema, la vulnerabilidad que se tiene, la morbimortalidad, no confundirla nunca, el coste. En general, por si acaso, cuando se hace investigaciones, no se habla de costos, sino de coste. Y tiene obviamente un significado diferente al que es el costo. No es lo mismo que el coste. Y por lo tanto, la frecuencia. Y por último, el quinto paso, evaluar nuestra efectividad, eficacia, ejecutando todos los pasos anteriores y buscando la manera cada vez mejor de hacer un nuevo trabajo de investigación que demuestre mejor aquello que hemos querido demostrar. Se utilizan en general las llamadas guías JAMA. JAMA, de hecho, es una de las revistas más importantes de medicina en el mundo. Antes teníamos suscripción al JAMA, no sé si todavía hay en la biblioteca, porque bueno, la parte económica siempre es el mayor de nuestros problemas. Y este grupo, el grupo JAMA, es uno de los que más trabajó sobre medicina basada en evidencias, son los que validan los resultados, es los que dicen cuáles son verdaderamente resultados y ayudan, obviamente, gracias a eso hemos mejorado la medicina de los años miles anteriores, la hemos mejorado mucho. Aquí tienen la dirección de este. Bien, y terminamos con las leyes en el ámbito de salud en este país. Nos ha tocado hacer algunas de ellas, trabajar sobre todo sobre ellas. Y lo que más nos importa es que nuestras leyes. Bueno, de hecho, Bolivia es uno de los países que tiene las leyes más avanzadas. Me ha tocado hacer la ley antitabáquica y se ha dicho que es lo más avanzado. ¿Ven ahora fumar como antes? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ya pues, tenemos lo más avanzado, pero al final siguen la misma mamada, entre otras cosas. Hay una ley, la llamada 3131, que todos ustedes deberían conocerla porque es la ley de la profesión que están estudiando. ¿Dónde la estudian? Bien. Entonces, la ley 3131, vamos a agarrar los artículos que nos interesan. El artículo 3, defensa de la vida, cuidado de la salud integral, la familia y la comunidad. El médico siempre trabaja con probabilidades, nunca con exactitud. Doctor, ¿me garantiza que voy a salir vivo de la cirugía? Anda a pedir garantía, no anda a la cancha, entre comillas. Si quieres. Ya está. Y bien. Se apagó. Se apagó. Bien, no prendí. Antes dábamos los exámenes de noche, justo en esta aula. Esta aula era, wow, la aula de clases más importante. ¿Cómo ahora va a tener que ser? Sí, entre comillas. Y los estudiantes capísimos, yo no me di cuenta, ¿no? Pero de pronto estaban dando examen y se apagaba la luz. Yo feliz porque no iban a poder copiar, ¿no ve? Y era que había sido que el interruptor para la luz de toda esta área había estado en un lugarcito y ni siquiera tenía candadito. Entonces, un alumno que quería jorobarme la vida, que lo hacen con bastante frecuencia, lo apagaba y listo. Y terminaba la clase. Pero yo siempre la doy por avanzada. Así es que no tengo mucho problema. Artículo 3, los principios, ya hemos dicho. Y vemos que también esto está de acuerdo a la profesión. Somos autónomos, independientes, pero nos guían normas y protocolos que están vigentes. El secreto médico es inviolable. ¿Sí? A los que me mandan sus historias clínicas de su vida, les decimos que no las vamos a publicar. Hasta que no me conviene, ¿no ve? No puedo vulnerar la ley, me mete juicio y me mete a la cárcel, de seguro me hace hervir. Artículo 4, ¿qué significa acto médico? Toda intervención profesional respaldada por protocolos, normas vigentes con calidad y calidez humana. Gestión de calidad, cumplimiento efectivo de la legislación, las técnicas, procedimientos vigentes en el acto médico.
Y después pueden ir viendo la ley en todas sus partes. Para que entiendan, todo esto tienes que saber hacerlo perfecto, porque esto es lo que te manda a la cárcel. ¿Sí? Son, en otras palabras, todos los documentos médicos oficiales, quiere decir, con lo que te van a llevar es con esto. Si no los conoces y no los sabes manejar y demás, ahí estás. El paciente puede haberse morido por cualquier causa, ¿no ve? Y sin embargo, en los papeles está sano. En la realidad está muerto. ¿A quién van a contratar? A un abogado, ¿no? Y te va a hacer abogado. Pelotas, ¿no? Como todos son chuecos, plátanos son, ¿no? Entonces, cuídense. Todos ellos tenemos que trabajar. Exigimos, eso era nuestro conflicto esa vez, la remuneración justa, el trato digno, el trabajar en condiciones adecuadas. Todo esto parece una fantasía, ¿no? Porque que se cumple. Ejercicio de profesión libre y sin presiones, respeto por el criterio médico, diagnóstico, terapéutico y la libertad, siempre estos aspectos sustentados por la ética, la ciencia y protocolos vigentes, y por último, la capacitación y actualización. Este fue el artículo que era ley en este país, que le dijimos, aquí dice que usted me tiene que dar un tiempo para actualizarme y para capacitarme. En el mundo entero, los médicos recibimos 2 horas diarias de las 8 que se deben trabajar, en casi todo el mundo, 2 para capacitarnos y actualizarnos. Lo hacemos, pero nos pagan 2 horas de más, entre comillas, o de menos. Deberíamos cumplirlo, porque ese fue el acuerdo. El empate técnico fue, pero van a cumplir con su capacitación. ¿A quién le va a costar? ¿No ve? ¿A usted o le va a costar al Estado? Y eso es callarse. Como el día que hemos dicho, los alumnos que están más de 3 años en una materia se van, ¿no ve? Y el docente que no sabe, se va. Mejor nos callaremos. En eso nos quedamos, por eso es que no se lleva adelante, aunque está en el estatuto. Artículo 12, deberes del médico, como siempre, ¿no? Los deberes del médico son así, montones. Y obligación, 1. ¿Cuál es la obligación del médico? Trabajar. Nunca poderse excusar de atender a alguien. ¿Sí? Aquí verán todo lo que son las llamadas. Pasamos de la ley del ejercicio profesional a la ley del medicamento. Y hemos visto, son toda la reglamentación sobre los medicamentos genéricos, comerciales, preparados oficiales, fórmulas magistrales, medicamentos homeopáticos, por si acaso nuestra ley reconoce los homeopáticos, que no es medicina, entre comillas, pero sí los reconoce, y obviamente está reconociendo a nuestros callahuayas también, por si acaso. Entonces, deberíamos empezar a pensar que muchas veces ellos tienen más razón que nosotros. Claro, a mí me botaron del colegio médico porque recetaba chuchusumuti, recetaba galletas de chuño para mis pacientes con problemas gastroenterológicos. Y me botaron. Profesor de farmacología, director del hospital y demás, eres un desprestigio, fuera del colegio médico. Pero bueno, sigo. Parece que sí teníamos razón. Y de hecho, hoy, la mayor parte del manejo de la diabetes es estrictamente nutricional. Y es qué comes, qué haces de ejercicio y demás. No es medicina, entre comillas. Y de hecho, peleando contra los medicamentos y contra las casas, las farmacéuticas que producen estos. Por eso hay medicamentos especiales, biológicos, hemoderivados, dietéticos, odontológicos, cosméticos. Todo entra, un cosmético entra por si acaso dentro de la farmacología. ¿Sí? Medicamentos solo podrán ser prescritos por los médicos y los odontólogos. Hasta aquí, la farmacia de la abuela se llama, ¿no ve? Todos prescriben. Farmacéuticas, el vecino, todos se meten a recetar, ¿o no? Cuidado, recetar
si haces uno de ellos receta, a la cárcel. Facilísimo. Porque el único que tiene derecho a recetar, prescribir, recetar, somos los médicos y los odontólogos. Los psicólogos no pueden, los farmacéuticos no pueden, prohibido por ley. Y si se muere un paciente, ya saben dónde va este. El medicamento en las recetas médicas son formuladas de acuerdo a una denominación común internacional, la DCI, o a la denominación genérica que ya hemos visto, el fármaco genérico, y paralelamente podrá ser utilizado el nombre comercial. Paralelamente. Es posible que en una receta de un hospital, por ejemplo, público, puedas poner el nombre comercial. No se debería. Pero a veces solo existe porque la patente dura 20 años, entre comillas. Entonces sí existe el nombre comercial de ese producto que está también demostrado que puede ser bueno. Por lo tanto, ya hemos mostrado también, ¿no?, que ya vienen los productos, hemos mostrado la cajita con, como dice aquí, el nombre, Abastatin, y aquí abajo su nombre genérico. El ministerio, chistoso, pero ya no existe, ¿no? Cuando yo estaba metido en el ministerio, por primera vez se llamaba el ministerio, que antes era de salud, nos llamábamos de desarrollo humano. Un mes hemos hecho durar ese nombre, porque era falta de respeto, ¿no?, de desarrollo humano. ¿A quién lo iba a desarrollar? Yo tengo que tratarlo terapéuticamente, manejar al paciente y demás. Otra vez es Ministerio de Salud, pero nos hicieron aparecer. Además eres deporte, porque la salud es deporte. Habla máquina. Pasó el tiempo, estuvimos otra vez en el ministerio, y sí se llamaba Ministerio de Salud y Deporte. O sea que, y ahora, afuera, ¿no ven? Pero es lindo. Toda la villa deportiva de Cochabamba probablemente volverá a ser los terrenos. Eran de la universidad los terrenos. Ahora la gobernación nos está diciendo, lo podemos dar a ustedes en comodato y hagan ahí las facultades. O sea, quiere decir las carreras, nutrición, de principio fisioterapia, se están suponiendo, y algo de la parte de medicina. Nos iremos y ocuparemos algo que no puede ser. 12 años que se ha destruido y no ha servido para nada, y eso es lo típico. Construimos, pero no usamos. Pero sí, siempre pedimos todo, ¿no? Un aeropuerto en Oruro. Hay cosas que no se pueden entender. Y las universidades son responsables del pregrado, posgrado. Estamos en un lío. No se está abriendo la residencia médica este año, ¿no? Porque la plata de la residencia médica se iba al colegio médico o al CEDES. Pagaban para la universidad, la cuenta era de la universidad, pero se la llevaban. Estamos en un berenjenal increíble. Nos acaba de ordenar ayer el señor rector que no podemos abrir residencia médica. Duele un montón, porque son especialistas, ¿no? Y además los que estaban en primero tenían que pasar a segundo y así. O sea, estamos en un berenjenal. Otra vez, corrupción. Para variar. En todas partes. El uso racional de los medicamentos y obviamente entidades. El colegio médico es una entidad gremial y hay entidades obviamente científicas que son las sociedades científicas en la parte de medicina. El documento legal más importante es la receta. Vuelvo a tenga a mis estudiantes, por eso les hemos dicho que esto lo vamos a aprender bien en práctica. La receta es el documento que te lleva o no a la cárcel. Y la mayor parte de los médicos que están en la cárcel no es porque se ha muerto un paciente, sino por la receta que han dado y los daños que han producido. Todos tienen que estar en esta parte hospitalaria, como ayer hemos visto, todo muy bien identificado, todo muy bien realizado. Para recetar medicamentos que sean estupefacientes y o psicotrópicos, debe cumplirse todo un reglamento especial, porque si no los polus, los drogadictos serían a montones y no habría control sobre ellos. De hecho, no tenemos control sobre los narcos. La Secretaría Nacional de Salud pone en vigencia, nos ha tocado hacer el primer formulario terapéutico nacional,
que es de uso obligatorio en todos los servicios. Quiere decir, si ese producto no está en el formulario terapéutico, no puede comprarlo ningún hospital de este país que sea público. El privado, lo que quiera, puede hacer en ese sentido. Y las prioridades que se tienen respecto al formulario terapéutico, dice en qué se puede utilizar, pero está dirigido a las patologías prevalentes. O sea, no habla de la caspa, cómo se trata el formulario terapéutico. Y también en el Sistema Nacional de Salud se limitan las adquisiciones. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando me tocaba dirigir el hospital, estábamos muy propensos a recetar cosas que decían que servía para la digestión, para no sé qué y demás. Cuando se demostró, ninguno de los productos actúa sobre el páncreas. Y sin embargo, antipancreáticos, favorable de pancreáticos, mejorable de la digestión y enzimas y demás. Y costaban carísimo, y eso recetaban. Y nadie sabía si hacía bien o hacía mal. ¿Sí? ¿Qué se hizo? Se borró. Nadie puede comprar en un hospital del Estado, nadie puede comprar un producto que no esté demostrado su eficiencia, su eficacia, su utilidad médica. No se puede comprar. ¿Sí? Porque eran negocios de lo mejorcito. Los médicos, todos, y los fabricantes estamos obligados a comunicar a la Secretaría Nacional de Salud y a la comisión. Hay una comisión, por si acaso, en Bolivia también, de farmacovigilancia, los efectos indeseables o tóxicos que se podían presentar. De hecho, uno de los trabajos de investigación más importantes que he hecho en mi vida demostraba que un producto que se daba, y gracias a Dios se lo retira del mercado por eso, producía encandilamiento. O sea, a mis pacientes les dábamos, y el paciente, doctor, casi me he chocado anoche. Y ahora, otro paciente, doctor, me vuelvo ciego cuando me hacen con la linterna, me vuelvo ciego. Investigamos, y sí, lo que hacía, te hacía a tu retina, a tus bastones de la retina, los hacía ultrasensibles a la luz, por lo tanto, te alumbraba, tenía demasiada luz, te encandilaban, imagínense en la noche, y te chocabas, y te matabas. ¿Sí? Hicimos el trabajo de investigación, como digo, uno de los más connotados que se ha hecho, y se retira del mercado la pirencefina. Pero todavía siguen los libros, pero está retirado del mercado. Pero se hace como ejemplo de los problemas que puede producir, gracias a Dios. Infracciones pueden tirarnos juicios penales y también juicios civiles. Y hay que tener mucho cuidado. Sí hay médicos en la cárcel, y hartos, no son poquitos. La cosa es que no los publicitamos porque es una obviedad. Bien, hemos hablado de todo, ¿sí? ¿Qué hora es? 7:30 en punto, ¿no ve? ¿Y 26? Híjole. Es que voy a tratar de hacer algo. Bien, algo que hemos hecho en este país durante todo el tiempo y nos arrepentimos de no haberlo hecho mucho más por las obligaciones que se tienen, es de formar líderes. ¿Qué le pasa a este país? ¿No se ha notado? ¿No se nota? Ayer han visto el debate de los que quieren ser gobernadores. Da pena, ¿no ve? Porque lo que no tenemos en este puto país son líderes. Y lo que comenzamos haciendo desde muy jóvenes era el ámbito del liderazgo. Y de hecho formamos sociedad científica, que era ser líderes en la parte científica. Formamos algunas otras cuestiones que todavía existen, de mujeres y de varones, y todo el tiempo hacemos la capacitación de líderes. Y ha sido mi trabajo durante mucho tiempo. Pero después lo hemos tenido que dejar porque en este país otra cosa es mejor que un líder. El que es politiquero, ¿era líder?
no sé, pero que lo haga bien, y eso que la política es fundamental. Entonces, voy a terminar, como verán, con esta pinche partecita. ¿Cómo saber si soy líder? Entre ustedes, alguien tiene que creer y se tiene que creer que puede ser líder. ¿Y cómo hace para ser líder? Ya no lo trabajamos. Pero probablemente porque mañana volvemos otra vez a la parte científica, quiero decir a la sociedad, después de ser su presidente vitalicio, cuando eso se volvió otra cosa y no sé, porque, perdón por lo que voy a expresar, pero es así. Cuando dije, esta ya no es una sociedad científica, sino una chuchiedad científica. Y me retiré. Pero no estoy de acuerdo en que, no sé si tuve o no tuve la razón por los resultados finales. Bien, ¿cuándo se puede ser líder? Solo el que lleva fuego en el corazón puede hacer que arda el corazón de los demás, ¿o no? Porque si eres media tinta, no funciona. Y las mentes son como paracaídas. Solo funcionan si están abiertas. Algunos de nuestros estudiantes ya nos ha pasado en algunas de las prácticas, ¿no? Que están cuadrados y les empiezas a hacer abrir algo y ¡puta! Casi la muerte ha sucedido, ¿no? Hasta lloran, pero no sé por qué. Ya me está diciendo que tengo que irme, ¿te puedes imaginar? Ama tu ficho, ¿no? O sea, son las 7:30 en punto. Bien. No pidas autoridad pues si se te concede a consecuencia de tu petición, dependerás de ella. Mientras que si se te concede sin que la solicites, serás dueño de ti mismo y serás señor de ella. Y bueno, aquí están los caracteres de posición proclive al cambio, visión guiadora del futuro, pasión por lo que se hace, integridad, sinceridad, madurez y imaginación, sobre todo, carácter emprendedor, independiente, actitud de escucha, humanidad, análisis de la realidad. Capos hay que ser, ¿no ve? Por eso no hay líderes, porque demasiadas condiciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo ser líder? Así pues. Si no sabes escapar del león, te comen. Ahí quedaste, ¿no ves? Entonces te consigues una Honda o una Maserati, no sé, cualquiera de esas cosas. Y siendo una pinche cebrita, leña de rayas. Verán que me encanta. Antes me decían payaso cuando daba mis clases, ¿no? Me decían, doctor Zavala, no, payaso Zavala. Porque todo el tiempo los hago reír, ¿no? ¿O no? Antes era peor. Ahora creo que no te puedes perder el tiempo, tengo que hacer clases. Y se ha notado aquí, no como a 45 minutos me he tirado de vivir. No. Entonces sonrían, porque en realidad la vida es muy corta para estarse jorobando la vida. Y de hecho, yo digo que mato estudiantes para que no maten pacientes, pero siempre sonriendo. ¿Cómo harán para comer? No tengo la más pluma idea. Pero hay que compartir la felicidad de que ahí tienes tu alimento, pero no sé qué harás, ¿no ves? Y siempre para ayudar a los demás. Y esto quizás es la parte más importante y la diferencia entre el viejo del viejo y el normal que llega a una edad que es adulto mayor. Pero si mantienes el corazón de niño, basta y sobra para que te quede harto que hacer en este mundo. Otros ya deberían irse, ni siquiera han llegado a ser jóvenes, entre comillas, ya deberían irse, andan amargados con su vida. Hay diferentes clases de gentes, ¿no ve? Y el único secreto en la vida es saber convivir con cualquiera, ¿sí? Por eso es que yo soy de los que
tengo mi ideología, soy tajante en mi ideología, pero me junto con todos, ¿sí? Y no tengo ningún problema en juntarme con todos, porque yo puedo estar en desacuerdo con alguien, pero no tengo ningún derecho para discriminarlo, para agredirlo, para nada, porque todos tenemos la razón dentro de nosotros mismos, y lo que no tenemos que hacer es soportar la agresión de nadie. Supongo que está entendido. Y hay que tener un sentido muy claro del humor. Verán que yo jorobo toda la vida. Aquí está el que quiere cazar y aquí está el cazador. Este se cae y este se muere, ¿no? No necesita. Ubiquémonos, quiere decir la pastillita de Ubicatex que algún rato les he dicho. Mantenerse calmado ante las sorpresas. ¿Estaban pudiendo orinar? No sé. Y siempre el acto de que sí se sucede un problema, sí hay agresión, sí hay vida en este mundo, pero que tenemos que aprender a perdonar. Pero la infidelidad en la mujer, imposible de perdonar. Y tener buenos y verdaderos amigos es fundamental, aunque estés en un lugar de lo más frío y demás. Necesitas alguien, siempre alguien a la cual le transmitas ese calor del cariño, ese calor de la amistad, el calor que tiene que hacer que te conviertas en alguien utilitario, en alguien bueno y alguien que sirve para que tu compañero pueda sobrevivir. Y en prácticas, así les digo siempre, comienzan en la primera práctica y son un grupo de personas que aunque estén en los mismos grupos de hace años y demás, pero cuando terminan las prácticas conmigo, se convierten en equipo. Y son unos equipos malditos, y si no, vean los exámenes de competencia de ayer, otra vez, ¿no? ¿Se ha impugnado? Sí, qué jodido. Verán el perrito, el otro, el gatito, todos trabajando juntos y haciendo equipo. Si no harían equipo, no podrías ir a ningún lado. Si no, pregúntenle a Messi, ¿no? Ronaldo, o el que sea. Algo fundamental que en esta facultad le hemos ido olvidando. De hecho, mi promoción fue la primera en volver después de casi 15 años a establecer otra vez la semana médica, pero semana médica, no chupa médica, sino semana médica, ¿no? Con todas las actividades. A ver si este año logramos hacíamos la feria de farmacología, justo como un evento de la semana médica, y resultaba de película, pero de pronto desaparece todo porque hay gente que siempre se mete a hablar más de lo que sabe, y siempre joroba la vida. Y esto es lo más importante. Está bien que seas gatito, pero piensa que vas a ser león. Porque si no vas a hacer eso, no vas a lograr nada en tu vida. Y sé orgulloso de ti mismo. Por eso creo que uno de nuestros más grandes defectos como bolivianos es que siempre somos los bolis. Como alguna vez alguna docente me dijo, tus preguntas de farmacología, obvio, las responden bien los americanos, argentinos, chilenos y demás, pero estamos en Bolivia, Ciro, no jodas. La que no jodas es andate vos, porque eres una vergüenza. Y está claro, ¿no? Creo que en este país esto no es lo que se ve. Y de vez en cuando, y por eso había la cirofiesta, la cirodad, todo era, ¿no? Convive, todo hacíamos. Pero, como siempre, puedes alistarte todo. Mis estudiantes, ¿no? ¿A qué edad te sacas más que cero? ¡Pum! Justo. Le pongo ahí su quesito y ¡pum! Aunque ha venido con casco y demás, el casco no lo protege porque es su cuello.
Ya pues, no sean trabajadores públicos. Alguna vez trabajen. Sí. Y finalmente, en esta vida no es ganar dinero lo que se tiene que hacer, sino es producir más para tener más. Y no solo el dinero por el dinero. Como decimos en mi libro de versos, dice, maldito el dinero, dice uno de los versos. Porque el dinero es el que nos lleva a todo, el narcotráfico. Todo está basado en la mala utilización del concepto de dinero y el uso del dinero. Mejorar la calidad educativa, formando mejores líderes y mejorando la educación en este país. Recién vamos a ser alguien. Hoy día somos nadie. Les dice alguien que ya se ha visitado este mundo a montones y sabe lo que está diciendo. Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias.